Esto es Salieris de Ideas, el podcast que Mozart escucharía y Salieri también. Hola Iván, ¿cómo estás? Muy bien, Alberto. Bárbaro, ¿vos? Todo bien. Estamos con Iván Lesque, consultor en movilidad urbana. Así se ha definido y así lo definimos en Salieris de Ideas. Un gusto tenerte acá y poder charlar de esto que vos hacés y un poder de cosas más. Así se autopercibe, diría, ¿no? Exacto, se autopercibe consultor en movilidad urbana. Muy bien, muy bien. Está más que bien la presentación. Contanos, Iván, un poquito, ¿qué es esto de ser consultor en movilidad urbana? ¿Qué es lo que haces? Bueno, lo que hago es ejercitar mi ojo crítico en el simple hecho de andar por la ciudad, ¿sí? Movilidad urbana, urbe, ciudad, viene de el concepto más básico que a veces no tenemos en cuenta de que por la ciudad nos movemos por un montón de motivos diferentes, pero básicamente por necesidad. Necesitamos movernos, ¿sí? Y necesitamos movernos y lo hacemos de un montón de formas diferentes, en diferentes medios de transporte, ¿sí? Y predominando el auto. Estamos en una época en la que estamos como en una bisagra, ya vamos a hablar seguramente un poquito de eso, pero estamos en una época en la que la mayoría de las personas vivas no conocemos el mundo, un mundo posible sin trasladarnos en auto. O sea, nacimos en una cultura cochista. Y en esto, las ciudades fueron tomando forma alrededor del auto para tratar de resolver las necesidades aparentes que tienen todos los conductores. Y eso en principio le generó cierta solución a los conductores. Pero claro, en principio nada más. A medida que las ciudades crecen más, las urbes se vuelven cada vez más urbes, etcétera, ocasiona problemas. Y entonces mi tarea fue, se fue dando a medida que iba desarrollando ese poder de observación y esa mirada crítica. ¿Para qué? Para entender de que todas esas disconformidades que iba encontrando, que iba sintiendo, no estaban mal. No era yo un inadaptado por ver inconsistencias en todo el sistema de movilidades, sino que el hecho de detectar esas inconsistencias me permitía cranear, comenzar a pensar cómo se podían resolver esas inconsistencias. Entonces, ahí te resumí un poco de qué se trata, de observar la realidad que nos rodea en la ciudad, obviamente que interurbano, es decir, entre ciudades también, pero todo el análisis parte de las ciudades. De hecho, las soluciones parten de las ciudades y de la forma de las ciudades. Y ahí me fui enamorando del urbanismo, que tiene mucho que ver con la seguridad vial, el tránsito, la inseguridad vial, que no es lo mismo la seguridad que la inseguridad vial, y ese tipo de cosas. Entonces, ser un consultor en movilidades urbanas básicamente es ser un consultor en tránsito o en seguridad vial, pero movilidades urbanas es más amplio. El tránsito te remite más que nada a manejar, a conducción defensiva, y es como que se queda muy chiquito. Entonces, la mirada de un consultor en movilidades urbanas es más amplia y entender que no son vehículos los que se mueven, sino que son personas. Y esas personas se mueven, algunas en vehículos, pero otras de muchas formas diferentes, ¿no? Bien, bien. Seguro lo vamos a charlar. Alguna vez vi el caso de, creo que era Colombia, me vas a corregir vos, que hicieron todo un desarrollo diciendo de quién eran las ciudades. Empezaron con esa pregunta, si eran de los autos o de las personas. De las Entonces, personas. exacto, eso es lo primero que respondieron. No puede ser que las ciudades no son de los autos, los autos no viven, son cosas que usan las personas. Pero bueno, Tal cual. yendo a nuestra habitual primera pregunta, pensando en aquella mítica figura de Salieri que nos da el nombre al podcast, el que le robaba las melodías a Mozart. ¿Quiénes fueron tus Mozart? ¿Quién te inspiró? Me inspiró, bueno, mi viejo me inspiró muchísimo a meterme él sembró, digamos, como la semilla fundacional de que el urbanismo y la seguridad vial se vuelvan una pasión para mí. Porque vino con una pregunta curiosa, mi viejo y yo somos
fuimos, bueno, él murió hace tiempo, pero digamos, mi viejo toda la vida fue autodidacta y emprendedor. Muy bien. Curiosamente, la vida me llevó, yo soy el menor de 3 hermanos, un hermano y una hermana, digamos, y después sigo yo, a que yo salí así también, soy emprendedor y autodidacta, como mi viejo, ¿no? Entonces, sin querer imitarlo, porque entiendo de que todos somos individuos únicos e irrepetibles, y no soy, no me copa mucho eso de ser fanático de alguien y tratar de ir por ese lado. Yo quiero ir por el mío, pero por supuesto que estoy notablemente influenciado por el, la manera de ver el mundo que tenía mi viejo. Y además, bueno, esto, como te digo, él sembró esa semilla con una pregunta, que la pregunta era muy simple, donde me dijo, che, ¿qué podemos? Con mi viejo nos veíamos todos los días, etcétera, ¿no? Compartíamos un montón de proyectos y demás. Y una vez me dijo, ¿qué podemos? ¿Viste el zócalo que hay en los carteles que están en las esquinas, en los nomencladores de calle? Que acá en la ciudad en la que vivimos nosotros, Alberto, estaban en aquel entonces, te estoy hablando de hace unos 15 años, ahora no tanto, pero había mucha presencia de carteles, nomencladores de calle, que son los que tienen la flechita con el nombre de la calle y con la altura catastral. Había muchos que tenían un zócalo arriba y que no tenía uso ese zócalo arriba, generalmente estaba Exacto. vacío. Originalmente se había hecho con una cuestión publicitaria, creo demás, pero después que terminó quedando vacío, ¿no? Mi viejo vino con esa pregunta, che, ¿qué podemos hacer con este espacio? ¿Para qué? El tipo, cuando expulsó esa pregunta de su boca, se sembró a sí mismo lo mismo que me estaba sembrando a mí, que era inquietud. Entonces comenzamos a estudiar, mi viejo era un gran googleador en aquel entonces, ya en aquel entonces, así que con la inteligencia artificial se hubiera divertido muchísimo. Esto Pero lo estaría en cierto su es que, salsa. sí, y entonces empezamos a investigar, él por su cuenta, yo por la mía, y como nos veíamos prácticamente todos los días, era una cuestión de hacer brainstorming constante, pero empezamos a estudiar algo que desconocíamos por completo, que eran las normativas de los carteles viales, de la señalética vial y ese tipo de cosas, de Colombia, que lo mencionaste recién, de Perú, recuerdo, de Canadá, de Estados Unidos, y lo que más o menos íbamos encontrando por internet, de Argentina, por supuesto, de Chile, si no me equivoco, y de España, más que nada eran esos. Algunos seguramente más también, pero más que nada esos. De Suecia puede ser. Bueno, y estudiando, desarrollamos en ese entonces un modelo de negocios que, sin meterme más en el tema, porque ahora voy a seguir con mis Mozarts, pero ese fue como el puntapié inicial de que yo hoy me siga dedicando a esto cada vez más. En aquel entonces, por curiosidad, y una curiosidad que despertó algo que no se durmió más y que sigo desarrollando. Pero bueno, otros Mozarts de quien me siento totalmente influenciado, o sea, te lo tomo por el lado de la influencia porque siento que Sí. si uno robas de forma inconsciente, creo que Salieri era más consciente de que estaba, y más maquiavélico en Exacto. eso, ¿no? Pero Estaba más compenetrado en su sí, 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 tarea. y celoso de ese tipo que lo inspiraba. Bueno, uno lo hace con admiración. Yo a mi viejo lo admiro, Marco Aurelio, desde el lado del estoicismo, me parece exquisito, ¿no? Me considero un estoico, aunque no soy metódico, no sigo las doctrinas o los dogmas que te va marcando el estoicismo, pero sí me siento totalmente identificado con su practicidad, ¿no? Con su pragmatismo. Bruce Lee, Muhammad Ali, dos deportistas que trascendieron lo que hacían, ¿sí? Y realmente modificaron el mundo, le pegaron una patada al mundo dentro de sus ámbitos. Muhammad Ali por ahí con una inmersión en la cultura, sobre todo en la cultura occidental, muchísimo más amplia tal vez que Bruce Lee. Bruce Lee por ahí tenés que meterte un poquito más. Bruce Lee sería algo así como, podemos decir, como Spinetta, y Muhammad Ali como Charlie García, ¿no? Una cosa así. Pero ciertamente, bueno, Bruce Lee, un filósofo de llevar sus aprendizajes sobre el cuerpo, el dominio del cuerpo, las artes marciales y demás, a la filosofía de vida. Y Muhammad Ali, directamente un tipo con un adelantado a su época, un tipo, un negro que vivió todo lo que vieron los negros en Estados Unidos y No, demás en sí, aquel sí, sí. entonces, y que se le plantó al sistema y le dijo, yo soy un tipo lindo, soy talentoso, soy el mejor, y realmente lo es.
Entonces me siento muy identificado con esas personas. Te voy a traer a alguien que por ahí no está muy en el radar de muchas personas, pero alguien que a mí me marcó, que es Chris Farley. Chris Farley es un comediante muy famoso en los 90, que en el apogeo de su carrera el tipo se murió de sobredosis, pero me parece también una figura exquisita, un tipo que estaba deprimido, pero como muchos comediantes, ¿no? Deprimido, pero Sí, sí, que sí, como tenía él. un manejo del humor brillante, era una especie de... Después de él, justamente murió él y comenzó a surgir Jack Black, para que te des una idea, como el mismo, un estilo parecido. Nelson Mandela, por supuesto, un tipo que me recontra inspira, enseñanzas de vida, y más en el palo corporativo, bueno, Steve Jobs y hasta Mario Pergolini, te diré que para quienes somos latinoamericanos creo que es una influencia notable. Me deben quedar un montón afuera, pero ahí te cité varios. Charly García, por supuesto, los Beatles, desde lo artístico. Muy bien, genial, genial. Mucho, está bueno el abanico de cosas en los que vos te asentás. Y de todos estos abanicos, de todas estas influencias, cuando vos te buscás una inspiración en concreto para hacer algo, ¿dónde la encontrás? Pues es que no creo que busque inspiración, sino que estoy muy anclado en este momento. Para mí, este momento, Alberto, no existe otra cosa que esta conversación que estamos teniendo. Que lo único que Uy, se estoy. puede anteponer a esta conversación es un llamado de mi hija en este momento, donde vos decís, sí, amerita que cambie de foco, ¿sí? Pero es esto, la vida es este instante, entiendo que la vida se trata de coleccionar momentos y que si esos momentos valen la pena, es mejor que si son momentos que no valgan tanto la pena. Entonces me enfoco en eso, ¿de qué manera podemos hacer que los momentos valgan la pena? Prestándole atención, ¿sí? Si no nos pasa como decía John Lennon, la vida es eso que pasa mientras estás ocupado haciendo otra cosa. Entonces no siento que busque inspiración, pero ciertamente hay cosas que me inspiran a diario. Comencé diciéndote de qué se trataba esto de ser consultor en movilidades urbanas y bueno, y es tener la mirada atenta, tener el ojo crítico a todo lo que va sucediendo alrededor, como seres sociales que somos mientras nos movemos por la ciudad, en los entornos urbanos, entonces, o interurbanos como decía antes. Entonces, en eso desarrollo cada vez más mi instinto, mi olfato, el oficio que uno va generando, ¿no? Entonces, no creo, por lo menos no de forma consciente. De forma consciente yo no recuerdo estar detrás de inspiración. Simplemente se me ocurre algo. Muchos proyectos que voy desarrollando parten del nombre. Muchas veces soy muy bueno creando nombres de proyectos. Tengo cientos que nunca, cientos de fracasos que aún ni siquiera han salido. Y bueno, y algunos se han convertido en algún que otro éxito. Pero tengo muchos nombres anotados que parten de, yo creo que con esto podría ser un podcast, con esto podría ser un libro, con esto podría ser un programa o un segmento. Y tal vez la bajada de un nombre que me inspira, de que me viene, andás a ver de qué parte del cosmos, es el comienzo de una inspiración. Pero ya te digo, no creo que yo la haya buscado de forma consciente, sino que me bajó y estuve atento a no perderla de vista, a anotarla, Agarrar. a Bien. tenerla ahí en el radar, ¿no? Y en la cara opuesta, cuando te bloqueas, ¿cómo haces el controlar, suprimir? Bueno, tengo un concepto con respecto a eso que, a ver, claramente soy, ya te habrás dado cuenta, soy un optimista empedernido. Me parece que hasta las más pálidas de las cosas suceden por algo que tienen que suceder y ya está. Entonces no es resignación, sino que es aceptación. Creo que va un poco por ese lado, aceptar lo que nos toca. Y en eso no estoy seguro de que la mente se bloquee, sino que te está avisando que tiene ganas de prestar la atención a otra cosa. Entonces, si se Ah, bien, que por bloquea, ahí no es. miro por otro lado y vamos con aquello, con esa tarea. Y si esto que yo estaba haciendo en lo que me bloqueé realmente merecía mayor atención, va a volver. Si Claro. no vuelve será porque ahí que tenía que quedar, como una idea perdida que me terminaba en un bloqueo. Entonces, bienvenido sea que se bloqueó para que le dedique atención a algo en lo que probablemente no me voy a bloquear. Genial, genial.
En esto que ya nos adelantaste un poco, te pido que nos cuentes algo de tu vida profesional, familiar, como vos quieras, un poco resumir tu historia, nos contaste un poco de tu papá, contanos cómo llegaste acá. Bueno, llegué acá, bueno, terminé el colegio secundario, fui 6 años en un colegio técnico, sabiendo ya a mediados de a ver, tenía 16, 17 años, cuando uno más o menos, por lo menos en mi caso fue así, más o menos los 16, 17 años, me di cuenta comencé a tener varios despertares de conciencia, creo, ¿no? Me di cuenta que no creía en las religiones, en Dios y en todo eso, ¿no? Sí creo por ahí en el universo y va un poquito por otro lado. Pero entonces me di cuenta de eso, me di cuenta, entre otras cosas, que ya metiéndome más en lo que tiene que ver con estudiar, de que no tenía ganas de seguir estudiando, de que no iba a usar ni siquiera el título secundario. ¿Por qué? Porque ya a los 16 años comencé a emprender con mi viejo, mano derecha de mi viejo y demás. Entonces teníamos un local comercial en aquel momento, eso ya despertaba mi faceta comercial, el hecho de querer tener dinero por mis propios medios y por mis propios talentos, tal vez, ¿no? Autodidacta, ya sabía, me fui metiendo bastante en lo que era la informática de por aquellos años, tengo 45 años en este momento, así que saqué en la cuenta. Una informática mucho más rústica, por supuesto, de lo que soy, pero ya Pero con un gran y mercado. con internet presente, sí, con internet presente. Entonces, y con internet presente fui, como autodidacta que soy, adquiriendo, siendo bastante early adopter, tendencia que salía, ahí me metía, aunque después la descartara, pero por lo menos por curiosidad, algo que mantengo hasta el día de hoy, al punto tal que estoy suscrito en la beta del sistema operativo para que me llegue antes la actualización y ese tipo de cosas. Pero bueno, entonces terminé el colegio técnico ya teniendo un local comercial con mi viejo, después de eso nos agarró la crisis del 2001, pero estuve en relación de dependencia en ocasiones. De todos modos, a mis 45 años, la mayoría de las veces estuve trabajando por mi cuenta como emprendedor que en relación de dependencia. Y las veces que lo hice en relación de dependencia, creo que 2 veces, que además duré más o menos un año en cada una de esas 2 veces, trabajé para personas que realmente, para corporaciones, para personas que no conocía, que solamente me había vinculado porque me llamaron por mi currículum. Previo a eso siempre trabajé con amigos, con primos, con conocidos, etcétera. Entonces era bien distendida y bien emprendeduril el ambiente, ¿no? Pero bueno, ya haciendo la cortita, me metí como te contaba, hace unos 15 años, mi viejo me sembró yo estaba más metido en el palo del diseño, hacía ya diseño web, en algún momento administración temprana de redes sociales por aquellos tiempos y tenía una agencia de diseño gráfico tangible, de tarjetas personales, vidrieras y ese tipo de cosas, ¿no? Bien materiales. Pero bueno, en algún momento surge esto del tránsito, de la seguridad vial, que empezamos a estudiar con mi viejo. Desarrollamos un concepto de educación vial, pero en el medio, cuando estábamos en las pruebas piloto de este proyecto, mi viejo se muere de un cáncer fulminante, entonces lo congelé por una cuestión emocional, porque eso había nacido junto a él, se llama Conciencial, el proyecto lo sostengo hasta el día de hoy, está en carpetas, en algunas conversaciones lo desempolvo y está, pero el tema es que el concepto nació como algo altruista, nunca lo vimos como algo para hacer dinero, y en algún momento, ahí te estoy acortando bastante la distancia entre un relato y otro, pero en algún momento me di cuenta de que si yo quería ser profesional en lo que hacía, tenía que amigarme con la idea, está todo bien con el altruismo, con la filantropía, pero eso tiene que tener un sustento económico, material, porque si no se transforma en un hobby caro y no lo voy a poder sostener en el tiempo, como pasa con muchos voluntarios de ONG, que lo sostienen durante periodos, pero después ya está. O lo hacen muy de vez en cuando los llaman quienes sí se dedican a manejar la ONG, ¿no? Entonces uno como voluntario no participa mucho. Pero bueno, entonces, y en eso de, bueno, necesito comenzar a monetizar esto, coincide más o menos con que desempolvé aquel proyecto. Al haberlo desempolvado, comencé a ser consultado en medios de comunicación. Al ser consultado en medios de comunicación, me ofrecieron estar en un programa, ya como conductor. Eso me llevó en su momento a Radio del Mar, una de las radios líderes, está entre las 5 radios más históricas o 3 radios más históricas de nuestra ciudad.
Y ahí dije, bueno, vamos a jugar en primera. ¿Qué hacemos? Hagamos que este programa en el que nos juntamos no se producía el programa, nos juntamos a charlar de tránsito, de seguridad vial, hagamos que sea un programa de entrevistas. Estuvieron de acuerdo quienes lo hacían conmigo. Al empezar a hacer entrevistas, ahí me voló la cabeza. Me voló la cabeza en dos sentidos. Uno, porque entendí de que ya desde la primera o segunda entrevista le presté mucha atención, tal vez porque ya en ese momento yo estaba muy anclado en el ahora mismo. Entonces le presté mucha atención al otro, al que compartía su tiempo conmigo, y empecé a aprender tanto de cada persona con la que, y hasta el día de hoy, de cada persona con la que me siento a tomar un café o con la que le hago una entrevista, o que me hace una entrevista a mí, en ese intercambio, Alberto, en ese hablar con el otro, expulsar cosas de tu boquita y en vez de, y que salgan a los oídos del otro y tener una devolución, no sé qué se produce ahí, pero yo lo vivo como un aprendizaje que me vuela la cabeza. Entonces ahí me enamoré del periodismo con este ejercicio. Y le empecé a tener mucho respeto al periodismo, porque dije, a ver, yo soy autodidacta, hay personas que se matan estudiando una carrera en comunicación y son periodistas, entonces no quiero faltar el respeto al oficio. Y me lo tomé con mucha seriedad, me volví un productor riguroso, en principio me exijo mucho a mí mismo, pero de forma amigable, siempre disfrutando de lo que hago. No, esa es la premisa. Si yo no disfruto lo que hago, dejo de hacerlo, me dedico a otra cosa. Entonces, todo este camino que te cuento siempre fue disfrutando mucho del aprendizaje, de los resultados que veía reflejados en aquel producto que terminaba haciendo, que con Cinciar se volvió un proyecto que tengo ahí, que nunca se materializó más allá del prueba piloto, pero que sí se materializaron muchos proyectos que tienen que ver con los medios, con el periodismo, y de un tiempo a esta parte ya, bueno, publiqué mi primer libro digital, Otra forma de pensar el tránsito, publiqué, ahora nos está llegando de imprenta el segundo libro, que en realidad es autoría de un amigo que es perito en accidentología vial y yo soy el curador de sus textos. Entonces los hicimos en coautoría, digamos, pero él es el autor y yo soy el curador, el editor, digamos. Y ahí ya nos están llegando nuestros primeros libros impresos. Entonces ya me metí en el mundo editorial, en el mundo de la producción audiovisual, haciendo video podcast también, saliendo por radio. Somos gente de radio ya a esta altura, Alberto, vos y yo. Hemos hecho un poco, sí. Tenemos ese oficio. Tal cual. Entonces, bueno, mi recorrido es eso y te lo redondeo con esto. En todo ese camino, así como me enamoré del periodismo, yo ya venía enamorado de la seguridad vial, pero me comencé a enamorar de algo más grande que la seguridad vial que descubrí en el camino, que es el desarrollo urbano, el urbanismo, la forma de las ciudades y cómo esas formas influyen en nuestro comportamiento. Entonces, bueno, todo eso hace que mi comunicación esté orientada, esté nutrida de todo este pasaje. Y bueno, y en el medio está la cuota de política, que la política es algo que me gusta. En algún momento fui precandidato, en algún momento de todo esto que te conté fui precandidato a intendente de la ciudad, tenía 35 años, y después comprendí que era más constructivo, yo le podía brindar más a la política desde el periodismo. Entonces ahí también lo que hago comunicacionalmente tiene su cuota de política sin golpes bajos, sino con una premisa que está muy presente en las cosas que hago, que es a quienes toman decisiones, fíjense que está pasando esto. Si no la ven, me gustaría ayudarlos a que la vean, aunque sea con este texto, aunque sea con esta carta que mando al Consejo Deliberante, etc. Entonces, hay un poco de activismo, filantropía, porque colaboro con ONGs y demás, y monetización, porque también me dedico profesionalmente a esto, ¿no? Muy bien, genial. La pregunta que seguía era ¿cuál era el desafío más grande de tu carrera profesional? Yo creo que ya lo resumiste ampliamente, así que podemos elegir cuál más. Mira, no, menos. Pero ¿cuál fue el desafío o cuál es? No, ¿cuál fue o cuál es? Si estás. Bueno, depende, porque ¿cuál fue? Me pasa de que no me siento desafiado, porque encaro las cosas desde un lugar del disfrute. Aunque son temas sensibles, porque vamos a poner un manto de seriedad absoluta, mueren más de 1.190.000 personas según datos oficiales, más los que se escapan de esos datos oficiales a lo largo y ancho del mundo por año. Es la octava o séptima causa de muerte por año según la OMS, los accidentes viales. Entonces realmente es muy serio el tema, pero sí. Eso no quita de que sea. Es como las matemáticas. Si yo te digo, che, vamos a hablar de seguridad vial, vos me decís, no, mejor hablemos de otra cosa, hablemos de películas.
Entonces, ¿qué pasa? Las matemáticas también, si yo te digo vamos a hablar de matemática o física cuántica, no tenemos ganas. Entonces, eso me lleva a que, bueno, hablemos de todo esto, pero hablemos así tal cual te estoy hablando de este momento, que creo que es una manera que te invita un poco más a charlar del tema, porque además, no importa qué hagas de tu vida, el tránsito tiene algo que ver con tu vida, a menos que seas pero obsesivamente fan ermitaño de que no está mal serlo, si tenés ganas de serlo, pero que no te muevas de tu metro cuadrado y recibas cosas por delivery y jamás salgas a la vía pública, pero el tránsito realmente nos influye, ¿no? No cruce la calle para recibir al correo. Tal cual. Así que bueno, el desafío por ahí más grande es la utopía de buscar de que no haya más muertes en el tránsito, que bueno, puede no ser una utopía hacia donde está apuntando el mundo de que cada vez estén más automatizadas las cosas, ¿no? Exacto. Bien, pensando en esto de colaborar, de estar con personas y demás, ¿cómo elegís vos a los colaboradores? ¿Cómo elegís a los equipos que se forman? ¿Cuál es el Dream Team de Iván? Yo creo fuertemente en la actitud por sobre la aptitud. Si vos con las aptitudes que tengas van acompañadas, digamos, si tenés unas aptitudes que no pasan lo decente, digamos, si más o menos conoces un poquito de esto, un poquito de aquello y demás, y no pasan de eso, pero tenés la actitud, las ganas de aprender sobre todo, creo que nunca tenemos que dejar de aprender, la humildad también, la humildad se pasa por una cuestión de valores, entonces para resumirlo creo que es, porque además ya te hice muy extensas algunas de las respuestas, pero para resumirlo esto yo creo que es actitud, me fijo mucho en la actitud, conecto mucho con la actitud de las personas, en este andar del análisis o la analítica del desarrollo de las ciudades, de la inseguridad vial, del tránsito, uno se cruza con personas que son tan apasionadas como uno que por eso terminamos cruzándonos, ¿no? Y en el periodismo también. Y la verdad es que voy cosechando auténticos amigos a quienes algunos después termino o viajan cerca de uno o uno viaja y se nos encuentran algunos eventos y demás. Algunos conozco personalmente y otros no, pero a todos ellos los considero amigos, amigos con la confianza que nos tenemos vos y yo, Alberto, que sin ser íntimos amigos tenemos esa amistad tan genuina que además nuestra amistad, Alberto, nació así, nació de que nos sentimos identificados con las mismas tendencias tecnológicas, con que somos dos culo inquietos que emprendemos a más no poder, con que somos honestos, y desde esos valores conectamos. Entonces vos y yo somos personas que podríamos trabajar juntos en algo con mucha confianza en el otro. Yo me podría apoyar en vos y estoy seguro de que vos en mí. Bueno, lo mismo que nos vincula a vos y a mí desde lo humano, es lo que me vincula con quienes voy formando equipo laboral. Y no te hablé de aptitudes en cuanto a qué conocen laboralmente. Eso después lo vemos. Lo importante es la actitud, la visión, que compartamos la visión, que Vos tengan sabés que es una respuesta que se repite mucho en el podcast, Mirá. esto de compartir los valores, compartir mucho de... Ya está medio corrido aquel viejo paradigma de primero lo que se sabe, lo que se conoce independientemente. No, yo creo que decanta siempre en esto que estás nombrando, pero bueno, sí, creo que compartimos eso también, de buscar esto en la gente, en lo que te mueve. Y la sensatez de que no tenés que venderme un buzón, de que no tenés que comerte un garrón tampoco, y que yo tampoco tengo que hacerlo con vos. Entonces, en esa sensatez, el ser lo suficientemente adultos, porque somos personas grandes, donde, sí, che, te acompañé en esta visión hasta que ya dejé de sentirme identificado. Hasta acá llegamos. Yo lo he hecho con un montón de equipos, sin pelearme. Entonces mantengo contacto, etcétera. Con algunos, obviamente, que ya el contacto se perdió. Después uno ya tal vez toma distancia con algunos, pero no parte de la negatividad, sino de la positividad, de entender de que ya no te aporto lo que aportaba antes porque no me copa para dónde estás yendo y no me siento del todo bien. Y sobre todo, dejé de disfrutar lo que hago. Creo que a eso le pongo mucho énfasis. Disfrutemos lo que hacemos. Si no disfrutemos lo que hacemos, el equipo no funciona como equipo. Bien, muy bien. Bueno, en estos de equipos vamos a poner un poco lo de los objetivos sobre la acción. ¿Cuánto pensás que influyen
ponerse, como decían alguna empresa, ponemos objetivos muy altos para no cumplirlo, pero si le apuntamos a las estrellas, le pegamos a la luna, o alguien dice, no, hay que poner objetivos muy bajitos, cosa de cumplir y no desmotivar. ¿Qué te parece? ¿Cómo es la combinación mejor ahí? Bueno, eso lo dijo Bruce Lee, ¿no? Si es un error señalar a la luna porque por prestarle atención a la luna te vas a perder la majestuosidad del cielo, una cosa así, ¿no? O de las estrellas. El objetivo es importante porque sin objetivo no hay camino. O sea, vos decís, ¿para dónde estoy caminando? Y para un objetivo. Después, ¿qué tan utópico sea el objetivo, qué tan realizable? Es otro tema. ¿Por qué? Porque el camino es valiosísimo, porque vos en el camino tal vez no vas. El camino que vos recorres no se trata de alcanzar el objetivo, sino de ir cosechando logros tras logros en ese andar. Entonces, entiendo que está bueno tener objetivos, depende de qué estamos hablando, de qué estemos hablando, obviamente. Si vos tenés un objetivo que realmente es inalcanzable, tenés que ser sensato de que solamente te sirve como norte, ¿sí? Exacto, Ahora, sí. hay algo que ayuda muchísimo que es, mira que no soy muy fan de las técnicas y demás, pero los objetivos SMART realmente es algo que resume muy bien, porque vos decís, bueno, ¿es realizable o no? ¿De qué estamos hablando? No. Este objetivo es el más flashero que tenemos, pero igual quiero que les planteo como equipo que lo elaboremos porque nos va a servir para encontrar el camino. Listo, vamos a ese objetivo que nunca vamos a alcanzar, pero que nos inspira. Buenísimo. Pero ¿qué logros vamos a tener? Y acá vienen los objetivos más realizables, pero nada, el objetivo obviamente que es importante, pero el camino es tan importante como el objetivo. Si vos no le prestás atención al camino, por nunca apartar la vista del objetivo, te estás perdiendo de todo, como decía Bruce Lee, de toda la majestuosidad. Entonces hay que prestarle atención a las dos cosas, pero volviendo a lo más básico de la respuesta, sin objetivo no hay brújula que nos ordene, ¿no? Muy bien, muy bien. Bueno, en esto de que algo lo charlamos en la inspiración, algo que está ahí cerquita es la intuición. ¿Cuánto hay de intuición en tus decisiones? ¿Tenés un método para decidir? ¿Tirar la moneda? Como buen autodidacta, soy 1000% intuición, si se me permite lo de 1000. Porque no tengo método. Francamente, solamente yo me entiendo en lo que hago para conmigo mismo, ¿no? En las tareas individuales, yo comprendo cómo. Me encantan las matemáticas, pero soy lo menos ortodoxo que hay y no me baso en un razonamiento tradicional. No me estoy subiendo a ninguna rareza, o sea, somos muchas las personas que funcionamos de esa manera, más tipo mosaico, creo que se le llama cuando te mezclan todos los pensamientos, pero vos lo comprendés. Entonces, realmente soy intuición pura, tengo metodologías que voy armando metodologías en el momento y te pongo un ejemplo. El programa, Movilizados por la Ciudad, el programa que estoy haciendo este año, que va en su segunda temporada, sale por FM y por YouTube, digamos, y que sale en vivo. Bueno, para el año pasado yo lo produje de una manera basado en un proyecto que había tenido el año anterior que nos había dado resultado. Aquel proyecto era en equipo. El año pasado ya fue solo, era la primera vez que hacía un programa a un micrófono, o sea, yo solito hablando. Este año estoy yo solo, pero con un sistema de producción diferente al del año pasado, porque hay inteligencia artificial, porque hay mucha preproducción, mucho contenido preproducido, bien digo. Entonces ya, el año pasado yo estaba hablando, como te estoy hablando ahora, así a full, como una ametralladora, y este año tal vez te hablo así porque es mi estilo, pero por fragmentos. Entonces te presento una nota que que tal vez tiene mi voz, o una voz de la inteligencia artificial, o la voz de un oyente, y todo eso, pero todo grabado. Entonces, ¿a qué voy con eso? Que esa metodología de producir me da resultado, pero la inventé para el programa 1. Nunca había producido de esta manera. Y la sigo puliendo, porque programa a programa, que es semanal, se va profesionalizando uno, ¿no? En esta nueva técnica. Pero entonces voy desarrollando métodos para los distintos proyectos que van surgiendo. Y cuando trabajo en equipos que lideran otros, obviamente me adapto muy bien a ciertas metodologías, pero, y te lo resumo con esto, porque soy así como soy intuición pura y no tengo un método claro,
soy exageradamente pragmático. No me distraigo fácil. Es como que, bueno, ¿qué necesitamos? Grabar esto, listo, vamos, lo grabamos. A lo sumo te hago 70 tomas, pero no voy a parar hasta que esté realizado. El objetivo está. Y así. Bien, pensando un poco en todo esto que nos contaste, yo diría que la pregunta que normalmente hacemos, ¿qué te interesa y qué te aburre? Creo que está la mitad contestada, ya sabemos qué te interesa, pero demos vuelta a la otra cara. ¿Qué cosas te aburren? ¿Qué cosas me aburren? ¿Qué cosas me aburren? El tiempo improductivo. O sea, el tiempo ocioso no es tiempo improductivo. O sea, estar mirando el techo porque decidiste mirar el techo, bueno, estás produciendo lo que te propusiste. Estar al pedo, ¿sí? Hablando mal y pronto. Pero el tiempo Exacto. realmente improductivo, donde no te lo habías propuesto, pero tampoco estás generando nada, me aburre. Necesito o hacer cosas o disfrutar de la vida misma porque lo decido así, ¿no? Pero el tiempo muerto que me quedé con algo que no sé qué hacer, bueno, me aburre. Y me aburre tanto que no me sucede. Entonces es, o estoy disfrutando del solo hecho de caminar, analizando, encima tengo una manera muy fácil de sacarle provecho a todo lo que me rodea, porque como me dedico a eso, y bueno, si estoy al pedo, salgo a caminar y detecto fallas en esa cuadra, ¿no? Fallas urbanísticas. Pero bueno, entonces me aburre, el tiempo productivo me aburre, pero después hay cosas que me aburren también que son las rutinas precisas. O sea, si todos los días hago lo mismo, es como que raro, no me baso en rutinas. Así como no soy metódico, claramente no tengo rutinas claras, ¿no? Me aburren las congestiones vehiculares, las congestiones de tránsito, pero cuando estoy conduciendo. Si no estoy conduciendo, tal vez no. Cuando estoy conduciendo tengo un problema serio con eso, realmente es hasta riesgoso, lo admito, y hablo muchas veces de esto, autorreferencialmente cuando por ahí da la situación, pero O hablando de sea que tránsito y demás, no te gusta venir pero para me da zona norte sueño, tipo 5 de la tarde. me da sueño y es jodido el tema, entonces me aburre sobremanera. Y a veces tengo, después de una congestión vehicular, es como que, bueno, tengo que detenerme, caminar un poco, despabilarme. Y mira, no tengo el bloqueo aquel de que hablábamos, bloqueo mental, pero tengo una especie de bloqueo como para seguir conduciendo cuando me toca una congestión vehicular. Entonces, pero parte del aburrimiento, me aburren las estructuras, para algunas cosas me aburren. La comida me aburre, me da lo mismo comer un alfajor que comer un asado, que comer una pizza, con total franqueza, pero me aburre el hecho soy un buen ayudante de cocina, pero yo abro la heladera y no sé qué mezclar, o sea, no sé qué darte, vení y servite solo. Prestarle atención a cosas que para mí son automáticas, o sea, tenés hambre, comé, o sea, ni lo pienses, ¿no? ¿Y qué otra cosita más me aburre? Bueno, planificar cosas que a mi criterio son más lindas improvisadas, como ¿a dónde vamos? ¿Qué sé yo? Salgamos y veamos qué descubrimos por la vida, ¿no? ¿Y qué llevamos a la playa? No sé, o sea, como te digo, así como soy buen ayudante de cocina, soy buen ayudante para ayudarte en toda tu planificación. No tengo drama, ni me quejo. Decime que soy mano de obra para cargar cosas y llevarlas, pero planificarlas yo, bueno, me aburre mucho eso, ¿no? Planificar un viaje no, te planifico, obviamente veo dónde reservar el hotel de acuerdo a la logística que tengo que hacer, pero no te lo planifico. Me Buenísimo. aburre. Pensando un poco en algo que puede resumir lo que charlamos, que es la creatividad, ¿qué opinión tenés acerca de cuánto el contexto influye en la creatividad? ¿Y cómo crearías ese contexto? No sé si lo estoy interpretando bien a la pregunta, ayúdame. Vamos. Pensando en que la creatividad se ve influenciada por el contexto en donde actúa, ¿sí? ¿Te parece que eso es así? ¿Que hay contextos más creativos? ¿Hay lugares, gente, tiempos más creativos? Y si eso es así, ¿cuál sería la manera de crear esos contextos, lugares o estar en contacto con gente? Creo que o sos creativo o no lo sos. Hay personas que tienen la creatividad más activa que otras y demás. Personalmente soy un tipo muy creativo, bastante creativo, obviamente que para ciertas cosas y con mis limitaciones y todo eso. Después, cómo ejecutamos la creatividad y si nos salió bien es otra cosa. Pero de que se te ocurran cosas y de poder transmitirlas con claridad
a un equipo de trabajo o a una hoja de apuntes para que no se pierda y que sirva para algo eso que estás creando desde la creatividad más básica, entiendo de que no importa el entorno. O sea, lo que importa es que vos tengas activo tu chip de la creatividad y que estando presente en el aquí y ahora le des bola a esa creatividad cuando la creatividad te bombardea con cositas, ¿no? Haciendo un brainstorming con uno mismo. Ahora, donde sí influye el entorno es en los equipos de trabajo. Entonces, individualmente yo creo que el entorno no influye. Te puede estimular más o no. Hay personas que funcionan bajo estímulos y otras que funcionamos. Yo funciono exactamente o muy parecido acá que estoy en mi casa, que en una oficina, que estando acá con la laptop, ponele, no sé, en un aeropuerto rodeado de gente que está cada una en su mundo y tal vez que tenés que mirar de reojo que no te afanen el celular. La verdad es que funciona muy parecido, o sea, no me bloquea todo lo que hay alrededor. Porque como te decía, estoy enfocado en esto que estoy haciendo ahora. Mi mundo es este. Entonces, si le presto atención a lo que estoy haciendo, no me siento influenciado por lo que hay alrededor. Depende en qué estés aplicando la creatividad. Sí, por supuesto, si tenés una vista panorámica, es muy probable de que te influya de cierta manera o Que si no, está en un subsuelo sin ventana. tal cual, o no, pero depende en qué estás. Me parece que más que si el contexto influye, yo creo que el contexto influye dependiendo a qué estés aplicando la creatividad. Solamente ahí puede influir el contexto. Si no, Claro, la creatividad está en uno, ¿no? Por lo genial. menos a mí, o sea, lo Algo, vivo yo de esa manera. no, no, perfecto, perfecto. Esta es la idea de pelotear, de charlar. Hubo mucha movida en los 2000, 2010 y demás con las oficinas de Google, todas las oficinas que eran Tal con cual. colores, juegos, que tenían metegol. Después uno va a oficinas, después años ahora, que están todos los juegos muy ilustrados y hermosos y nadie ni siquiera se anima a tocar el metegol. Pues te dicen, Tal cual. no, 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 o sea, entonces, ¿para qué pusimos esto acá? Qué sé yo, fue toda una movida grande que por eso a mí me gusta mucho el tema de creatividad y cómo influye, cómo se... Y entonces es la pregunta que yo siempre... Por eso la Ujú. traigo, para ver qué opinan un poco los demás. Algo nos dijiste recién, pero esta es una pregunta que empezó muy tímidamente ya hace varios capítulos y ahora ya pesa más, es cómo te llevas con la inteligencia artificial. Me llevo muy bien, aunque como poco ortodoxo que soy autodidacta, no, ni me gasto en armar prompts. Te digo la verdad. O sea, le hablo como mi esclavo. No tengo sensibilidad, tampoco lo castigo, o sea, no tengo un morbo. Hay personas que por ahí descargan y dicen, no, dale, y se ponen a bastardearla, a ver qué le sacan con ese comportamiento. Yo ni juego ni dejo de jugar. Para mí la inteligencia artificial es un escobillón. O sea, necesito barrer el piso, agarro el escobillón, lo barro. Necesito corregir sintaxis, uso tal vez ChatGPT, lo uso más que nada para corregir sintaxis en algunas cositas y demás. Uso Perplexity, por ahí no tanto, pero por ahí sirve para investigar. Uso Agent para generar cositas con un avatar o con más de un avatar. Recién estoy comenzando, o sea, me siento realmente muy primitivo en Yo, esto, yo creo pero que esta pregunta desde que... debería ir o debería evolucionar hacia ¿y cuáles usás? Porque ya ¿Y cuáles usás? Ahí vamos a está, claro. No, encontrar pero me llevo cada vez bien, me llevo menos. bien. Me siento. A ver, me llevo bien desde este punto. Cada vez que uso una inteligencia artificial, generalmente salgo satisfecho. Es decir, llego al resultado que más o menos estaba buscando. Entonces, no me he llevado chascos, no pretendo que me resuelva la vida, no quiero que me reserve pasajes, que envíe cosas por mí, no quiero perder mi capacidad de raciocinio y de análisis y demás durmiendo en una reposera. Francamente, no quiero porque estaría tomando un atajo que me impediría aprender en cada uno de los procesos que voy emprendiendo. Entonces, procesos no me corta, me corrige algunos procesos. La uso más que nada para corregir ciertos procesos y sí, como te decía, con la edición de video y demás, sí, obvio, ahí le tiene un problema porque no te soluciona. Para uno que hace audiovisuales, se nos cae la baba con lo que podemos hacer. No me metí a fondo, soy realmente un aprendiz muy básico recién en lo que tiene que ver más con lo audiovisual. En lo otro, me da el resultado que hasta hoy estoy esperando de la inteligencia artificial, que es que me resuelva ciertas cosas, me acorte el tiempo porque la dejo ahí con algo, después veo a ver qué funcionó mientras yo ya me estaba dedicando a otra cosa.
Pero nada, respondiendo a tu pregunta, me llevo bien y comencé a leer y a investigar en el tema, ni bien se hizo de uso bastante público y cada vez más público, ¿no? Genial. Bueno, ahora llegamos a la pregunta más cholula del podcast, que es ¿con qué persona del mundo actual viva y del ambiente profesional o de que tú consideres te gustaría tomarte un café? Te la conseguimos 20 minutos y tenés ahí un café. No es nos comemos un asado, no, no, son 20 minutos ahí, charlas y te vas. ¿A quién te buscamos? Varias personas, pero mira, alguien que tengo en LinkedIn y que me ha contestado y lo tengo ahí un mensaje que ya para mí es maravilloso esto de que se hayan acortado tanto los grados Bacon, es Gil Peñalosa. Gil Peñalosa es un urbanista canadiense que además es hermano que es más conocido, Enrique Peñalosa, que fue alcalde de Bogotá. Bueno, Gil Peñalosa es como urbanista, digamos, y encima habla español y habla inglés perfecto. Yo hablo inglés, pero me falta muchísima práctica, pero me defiendo. Entonces, los contenidos que él genera, a veces arma Zooms, donde o sea, salas virtuales, no sé si en Zoom o en qué aplicación, pero Sí, sí, sí. uno le llama Zoom a toda videollamada hoy por hoy, ¿no? Bueno, arma conferencias virtuales donde me meto y escribo ahí, participo del chat. Entonces, esas experiencias que el tipo brinda y que encima realmente me ha contestado, no de forma automática, sino que le ha prestado atención y tuve una devolución la vez que le hice una consulta por LinkedIn, dos consultas por LinkedIn y el tipo está, entonces sé que lo tengo al alcance y que si llegara a coincidir con algún evento presencial en el que él está, me encantaría tomar un café con él y así tengo urbanistas. Todos los que son urbanistas creo que me encantaría tomar un café, que te puedo mencionar a Jan Gehl, que es un arquitecto y urbanista danés. Jan Gehl es como el padre de un tipo de urbanismo que también, de un tipo de arquitectura que tiene muchos conceptos de urbanismo, de cómo ese edificio con tal forma va a impactar en la ciudad. Bueno, eso se me cae la baba. Después, Janet Sadik Khan, que es quien transformó, no conozco aún Nueva York, pero es quien transformó el centro más caótico de Nueva York para volverlo más caminable. Y eso es maravilloso, como ella se metió en el corazón del despelote del mundo para volverlo más humano. Entonces me resulta muy interesante de qué podría compartir con ella, ¿no? Muy bien, te iba a decir algo que lo tenía que decir antes que me olvide, que hay un documental que cruza todos estos temas, que se llama Helvética, que es una persona, que no sé si lo conoces, que estudia diseño y que sale de su casa sin cruzar y no quiere cruzarse con con el tipo de letra helvética. ¿Y de qué son las helvéticas? En la mayoría de los países, los carteles de tránsito. Entonces el tipo Muy termina en un bueno. campo aislado por ir esquivando los carteles. Entonces, bueno, esto se lo debo pasar, Iván. Ya por ahí lo tengo en algún No, libro. la primera vez que lo escucho, así que es todo un realize. Lo Es voy como un a cruce anotar. total porque se llama Helvética, exactamente. O sea, y era un desafío de amigos. Que no puedes salir de tu casa sin ver la Helvética o irla esquivando. Claro, Entonces, muy bueno, una muy gran bueno. letra de las cuestiones de tránsito. Pensando en el futuro, justamente, ¿cuáles son las ideas que para vos la rompen en los próximos 10 a 20 años? ¿Cuál es Eh, el futurólogo que vinimos y dijimos, Iván lo dijo en Salieres de Ideas hace 10 o 20 m- años? no me voy a salir de mi métier, ¿sí? Porque después sobre cosas que, no sé, han vaticinado tantos y que se están cumpliendo, hoy por hoy podríamos decir, bueno, sí, la robótica, por supuesto que sí, la robótica aplicada a lo que sea, ya está entre nosotros. Y claramente lo va. Pero me voy a meter puntualmente en algo mucho más sencillo y que tiene que ver con el tránsito y con cómo nos movemos y demás. Y ciertamente lo que la va a romper es no manejar, sino ser pasajero. Después, si sos pasajero de forma autónoma, usando transporte público, que no va a morir el transporte público va a ser como la radio. La radio no va a morir jamás. Se está transformando en un montón de cosas, pero no va a morir. Porque tiene además su magia, porque te miran por YouTube, pero en realidad sabemos y está probado de que te escuchan, no te dan pelota, ni te miran por YouTube. Nadie mira, Entonces, exacto. la magia de este podcast, seguramente ni nos están mirando, nos están escuchando. Entonces, la radio
así como la radio supo adaptarse, el transporte público va a seguir. Probablemente manejado por un robot o por sensores, ni siquiera va a estar físicamente ahí el robot como humanoide, o sea, puede ser humanoide o el micro en sí, o el subte en sí puede ser el robot en sí mismo. Pero entonces entiendo que eso de que seamos pasajeros es parte del futuro hacia el que vamos. Es decir, no conducir tu propio auto. Ella te dijo una que sí y una que no. O sea, La la que tendencia no va es a no ser conducir. Conducir ya va a ser como, va a tener olor a naftalina, ¿no? la tendencia va a ser de conductores a pasajeros. De hecho, Sí, un totalmente. viaje Y que como hice, pasajeros podemos estar, vos imaginate que estemos teniendo esta el, conversación mientras alguien nos lleva a los dos a un destino y terminamos la conversación tomando un café porque ya llegamos. Es maravilloso. Déjame que haga otra el cosa, que año maneje pasado otro. estuvimos con unos amigos de viaje para Estados Unidos y vimos los taxis completamente autónomos. Ninguno se Exacto. animó a tomarse uno, muy valiente, pero nadie hizo la aplicación. Pero, de hecho, íbamos manejando, porque habíamos alquilado un auto, y uno de los amigos sí quería manejar y todo, como el resto no quería manejar, Claro. y se ponía al lado del auto sin nadie, o sea, con gente atrás, sentado como un taxi normal, y el auto con todos sus sensores y demás. El auto era un Jaguar, no sé cuánto, no era... Uh-huh. Pero esto me resonó mucho lo que decís vos, o sea, de conductores a pasajeros directamente, el auto respetaba todo y se movía exactamente con las mismas, sin los vicios, pero con la misma fluidez del tránsito. Claro, No la era que se ponía a precisión. 10 metros del auto que seguía, no, se ponía Ahí bien, tenemos un ejemplo arrancaba. de un robot que ya está entre nosotros. Está bien, ¿no? Acá en nuestra ciudad, además. Pero, porque uno No, dice no, robot y automáticamente hay dice geografías más o afables. la aspiradora Sí, robot, que es como lo más hogareño, que ya es como lavarropas automático, o sea, ya está en muchas casas, o el que limpia piletas, que es muy parecido, o el robot humanoide. O sea, nos vamos al otro extremo, futurista, ¿no? Más de ciencia ficción, el humanoide, que ya está entre nosotros. Pero ciertamente, el auto autónomo es un robot. exacto. Sí, 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 absolutamente, absolutamente. Bueno, una sección antes de ir ya casi terminando, la sección Ganando Amigos. ¿Cuáles son los errores más comunes en tu rubro? No, y encima a mí yo soy súper irreverente, o sea, no tengo drama porque lo digo desde ganas de construir y no desde ganas de llevarme puesto a nadie. Pero ciertamente en el ámbito no del urbanismo, pero sí propiamente de la seguridad vial, del tránsito y demás, está como muchas cosas divididas en dos grandes ramas. El tradicionalismo y una mirada mucho más actual con la que me siento identificado. Yo vengo del tradicionalismo como la mayoría de las personas. ¿Por qué? Porque nacimos con un volante en la mano, porque nos llevaban a 3 cuadras en un auto y así. Entonces, nacemos coche dependientes, pero en eso, bueno, hay como una deconstrucción por la que uno va pasando, por lo menos a mí me pasó de esa manera, a medida que aprende de que hay otra realidad posible, que encima esa realidad posible es más feliz, es más humana, es más empática, es más todo, ¿no? Es todo lo positivo. Y encima es realizable, ¿sí? Las muertes en el tránsito se están bajando a raíz de este nuevo pensamiento y no del pensamiento tradicional. Entonces, en eso respondiendo puntualmente a tu pregunta de cuáles son los errores más comunes en este palo, digamos, en este rubro de la analítica vial, el error más común es señalar con un dedo acusador al usuario, como que el peatón, el conductor y todo el que se mueve por la ciudad o por los entornos es idiota a menos que respete a rajatabla las normas, lo cual está bien que se haga, pero atentos a esto. Una cosa es respetarlas y otra cosa es no equivocarse. Pretenden que no nos equivoquemos. Y ciertamente está probado de que como seres humanos nosotros nos comportamos, manejamos, caminamos, ¿no? Hablamos, todo de forma muy distinta, ni bien salimos de casa con toda la expectativa por el día que tenemos por delante, que a las 2 horas cuando ya nos comimos un montón de garrones entre el punto A y el punto B, que era nuestro destino. Entonces, el error más común es pensar que el usuario, si no se adapta al entorno, que además el entorno suele estar pensado para el conductor de autos y para nadie más, entonces cuando el conductor del auto se bajó del auto y trata de caminar la ciudad, ya lo señalan como un idiota porque cruzó mal la calle. Entonces, ese es el error más común, pretender que el usuario sea el que está mal y que lo bombardeemos con consejos pensando que va a modificar su conducta, cuando
la posta y los datos, esto ni siquiera es opinión, los datos indican que la accidentalidad vial y la mortalidad como consecuencia por accidentes de tránsito se está bajando por un abordaje sistémico. ¿Qué es el abordaje sistémico? Señalar con un dedo al sistema, porque el sistema es más idiota que nosotros, y cuando vamos haciendo que el sistema sea más humano y menos idiota, digamos, nosotros nos adaptamos mejor a ese sistema que ya nos comprende. Ya hay algo, y te lo redondeo con esto, hay algo que se llama líneas de deseo peatonal, que es cuando vos mirás una fotito de arriba de una plaza, ¿sí? Y ves que está el césped todo perfecto, y de repente, porque la inauguraron, ¿no? Y de repente ves que el césped empezó a tener un montón de huellas, como caminitos de hormiga. Entonces están quienes le ponen un cartel que dicen, no, usuario, peatón, no sea idiota, Prohibido pisar el deje de césped. marcar el césped, y están quienes dicen, ah, pará, las personas se comportan de esta manera, nosotros diseñamos mal esta plaza, vamos a hacerle un caminito por ahí para que en vez de destruir el césped, camine protegido, por ejemplo, en el caso de que llueva y no se embarre. Eso es comprender el comportamiento humano y adaptar el entorno para dejar de pensar que la solución está en ponerle un cartel para que ese peatón esquive todo el césped multiplicando sus pasos, ¿no? Exacto, exacto. Buenísimo, buenísimo. Pregunta cortita, cultura o estrategia, ¿quién predomina? ¿Quién se desayuna a quién? Estrategia, pero sin ningún tipo de dudas, porque además la estrategia es la que genera cultura. La cultura obviamente después se va moldeando a sí misma, ¿no? Como vos decís, bueno, el lenguaje va cambiando sin estrategia, porque va cambiando y punto, sí, claramente, pero vos desde la estrategia te comes a la cultura, y no al revés. O sea, si vos decidís, te la comes a la cultura desde la estrategia, y no al revés. Perfecto. Bueno, Perdón, ahora y para que la cultura se coma la estrategia, hay que planificar cómo, o sea que estás aplicando estrategia a la cultura. Estrategia, siempre. Muy bien, muy bien. Ahora sí, la sección de recomendaciones. Vamos a recomendar varias cosas, las que vos quieras, por supuesto. Empezamos con libros y películas. Que El libro, mira, tenía preparado esto porque digo, seguramente vas a preguntar algo así. Como saben los que escuchan este programa, muy bien. Las preguntas se las adelantamos a casi todos, a los que quieren. Muy bien. Otra forma de pensar el tránsito, que es mi primer libro digital que está disponible de forma gratuita en ivanlesque.ar. ¿Sí? Ahí ya metí el chivo. Obviamente que... Bien, sí. Lo recomiendo porque realmente es mi primera incursión, digamos, es mi primera obra realmente. Es chiquitito, 32 páginas, en 40 minutos te lo devorás. Pero a mí me pasa de que yo cuando comencé a escribirlo, simplemente quería comenzar a escribir, quería comenzar a ser diferente, fue una búsqueda creativa. No sabía qué. Y estaba comenzando a escribir un libro de autoconocimiento, porque desarrollo mi autoconocimiento y demás de forma también autodidacta y hablando solamente conmigo mismo. Y terminó fluyendo en 25 días, sin parar, del 1 al 25 de enero del año pasado, lo escribí. Después, bueno, hubo un proceso de curaduría, de diseño, etcétera, hasta la publicación, ¿no? De registro, también porque está registrado como por derechos de autor y demás. Pero bueno, el punto es que realmente estoy muy conforme con lo que logré. Para mí, me eduqué a mí mismo, incluso escribiéndolo, y pude desarrollar conceptos que tenía sueltos en mi cabecita y que terminaron en hay por lo menos dos conceptos que jamás los leí en ningún lado, y entiendo de que quien los lea, de hecho tengo alguna vez algún tipo de devolución, pero quien descubre estos conceptos son como reveladores. Realmente es otra mirada, otra forma de pensar el tránsito. Recomiendo también de Wes Marshall. No lo comencé a leer todavía, leí solamente una partecita, me lo regalaron en inglés, vino de Estados Unidos, porque ni siquiera creo que está en español, pero en Argentina creo que no se consigue, que es Muerto por un ingeniero de tránsito. ¿Sí? Muerto por un ingeniero de tránsito, que ahí estamos hablando de cómo el tipo, Wes Marshall lo escribió. Él es un docente universitario, pero ciertamente de cómo el tipo, ya el título te está diciendo de cómo el diseño nos puede matar, que no necesariamente nosotros somos idiotas por habernos visto envueltos en un accidente de tránsito. Va un poco por ese lado. Y otro, el expediente vial, 50 crónicas de no ficción, son muy de nicho los libros que te estoy diciendo, los tres,
Pero ciertamente los tres. ¿Por qué? Porque el expediente vial es el que tenemos con imprenta en Nicolás Brunori, que también soy coautor, digamos, de ese libro. Así que mucho autobombo en esto, pero no puedo dejar de recomendarlo porque estoy, de Está nuevo, perfecto. recomiendo cosas porque me siento muy satisfecho. Si yo no me sintiera tan orgulloso de los productos, no los recomendaría. Estaría como mucho más, bueno, publiqué esta cosita, fíjese si lo encuentran y te recomendaría otro. Pero siento que son libros que aportan, ¿no? Bien, ¿qué peli se puede ver de tránsito para Uy, de aprender? tránsito, qué buena pregunta. Vos sabés que no sé porque con el tema de las pelis yo te voy a citar algunas que nada que ver. Con el tema de tránsito, qué buena pregunta que me está. Hay una película que es maravillosa, no recuerdo el nombre, pero ya te digo, el autor, perdón, el protagonista es James Spader, que es uno de mis actores favoritos. Está a la altura, para mí, de Robert De Niro. Lo que pasa es que no tuvo una carrera tan cinematográfica. Más allá, en los 80 era galán, era una onda Don Johnson, ¿no? Y hoy es un tipo mayor, más pelado, más medio gordito y demás, pero la calidad actoral la mantiene. De hecho, vean The Blacklist, que tiene 10 temporadas, bueno, hasta la octava fue brillante, una serie increíble. Bueno, pero él hace una película en la que él se excita cuando se acerca a accidentes automovilísticos y Ah, mira. hay un palo automovilístico que salió en las noticias y el tipo necesita acercarse para recorrerlo y la excitación que tiene es brutal. Te lo resumo así, porque después bueno, tiene un guión que se enreda por un montón de lugares, pero le sucede eso al tipo. Entonces el tipo, hay un accidente, hay personas muertas o agonizando y demás, y el tipo las recorre para satisfacer su necesidad de éxtasis, digamos, que es alimentado por ese morbo. Bueno, es una cosa muy extraña, no recuerdo el nombre de la película, con total franqueza. Pero James Estoy Spader. en otra pantalla buscando, lo encontré, Buscando, sí, en sí, The sí, sí. Blacklist. Hay uno que se llama Crash, no sé si será Y esa puede la... ser esa, puede ser A esa. ver, vamos a... Con la magia de la tecnología, una película canadiense que es un grupo de personas que experimentan sinforofilia, es una excitación sexual por Ese. accidente de tránsito. Acá está, Crash. Mirá Crash qué, se qué llama. Crash, producción del colisión de momento. 1996. Exacto. Mirá, esto es Bueno, producción increíble. esa película, digo, es como, bueno, toca el tema desde un lugar totalmente diferente, ¿sí? Y después, bueno, como películas, hay tantas, ¿no? Es muy difícil, pero busqué películas de diferentes Rubro. rubros, digamos. La Sí, sí, ciudad sí. y los perros es una película peruana que está basada en el libro En el homónimo, libro de... que tiene que ver con lo que en su momento, estamos hablando de por lo menos la película yo la vi creo que en la primaria, me voló la cabeza, en la primaria donde analiza todo el drama del servicio militar obligatorio y de cómo los más débiles lo pasan mal. Creo que hay también un muerto, como también hubo en Argentina y en tantos Sí, países sí, y demás. el Bueno, libro es de peruana, la Vargas. película es maravillosa, creo que se llama Jaguar, uno de los protagonistas más fuertes, que más carácter tenía, que era medio albino, si no me equivoco. Bueno, no recuerdo mucho la película porque la vi en mi preadolescencia, pero me impactó tanto, sin haber leído el libro, que la recomiendo porque la tengo muy presente y tengo presente todo lo que cuenta. Después, bueno, Cinema Paradiso me parece que es una película con la que nunca voy a dejar de llorar cada vez que mire. Volver al futuro es para estudiar, de hecho se estudia en universidades y demás, un guión, aún con los cambios que hubo en el medio de actores y demás entre una película y otra, pero el guión es brillantísimo, brillantísimo y para mí es la trilogía más redonda que existe porque ni siquiera El Padrino, que también es fascinante, ni siquiera El Padrino tuvo un tercer acto, digamos, un tercer capítulo a la altura de las dos primeras, pero Volver al Futuro sí. Entonces, bueno, ahí te cité un trío de películas. Muy bien, muy bien. Las últimas dos. Una novela en sentido de libro de novela. Algo para Sí. recomendar, para decir que no, no pasa nada. No, no las leí, no las leí, pero ciertamente las recomiendo porque son de conocimiento muy popular y porque leí muchos pasajes de esas novelas que son El Principito está lleno de aprendizajes,
llenos de aprendizajes que tiene la capacidad, o sea, el autor del Principito tuvo la capacidad de que no importa qué frase suelta agarres, es un aprendizaje para la vida. El Conde de Montecristo, que es como historia de venganza, es hasta que apareció John Wick, creo que era como la historia de venganza predominante, y realmente cada vez que engancho una nueva versión de la película, de la película, de ese cuento, me engancho, porque me parece un relato que no tiene caducidad, digamos. Y después Las aventuras de Tom Sawyer. No sé si por Tom Sawyer mismo, francamente no lo leí, pero también es un pendiente, lo tengo como en mi lista de pendientes, ¿no? A El Principito y a las aventuras de Tom Sawyer, sobre todo porque me fascina Mark Twain. Mark Twain es otro tipo de los que con humor y con acidez el tipo te canta la posta. Entonces vos tenés dudas sobre cómo impactan ciertas cosas en la vida, lee una frase suelta de Mark Twain sobre el amor, sobre la suerte, sobre la creencia religiosa y demás, y el tipo te tira cosas brillantes. Vale, te tiro un dato. El autor del Principito estuvo en Comodoro Rivadavia, donde vivimos. Mirá. Antoine Saint-Exupéry era piloto de la Aeroposta, que era una empresa argentino-francesa, y pasó por Comodoro. No le había gustado mucho Comodoro en su momento, también pasó en el año, antes de la Segunda Guerra Mundial, en los años 30 claro. No ha sido la ciudad que es ahora, pero sí estuvo acá, estuvo en toda la Patagonia y pasó por acá. Así que Mira. Un dato para buscar ahí en las Seguimos cosas. Sumando datos. Y eso. Y bueno, para cerrar la música, canciones, autores, ¿qué es lo que te gusta? ¿Algo nombraste entre medio? Y Charly García me puede, hay muchos Charly García, claramente ya hoy por hoy es el menos activo creativamente, un tiempo a esta parte, pero el tipo, aún cuando tuvo su recuperación y su segunda posibilidad después de haber tocado el arpa prácticamente, el tipo ahí regaló joyas como el concierto subacuático, las actuaciones en vivo y ese tipo de cosas que son fascinantes. Entonces, y además que no tiene que demostrar nada. Entonces, hay muchos artistas que son tan grandes que no tienen que demostrar nada y hoy por hoy pueden sacar un disco malo que uno se lo acepta porque lo hace por él y no por nosotros. O sea, si a él le hace bien tocar y que saca un disco, que yo, bienvenido sea. Entonces, pero Charly García tiene cualquier cosa de Charly García, de su época más activa, hasta más o menos 60x60, que creo que es el disco capaz que me confundo, pero el concepto subacuático creo que es 60x60, que fue cuando cumplió 60 años, ¿no? Es maravilloso. De hecho, tengo tatuado el brazalete de Say No More. Y no me identifico ni siquiera con el rock nacional ni nada de eso, pero Charly García me puede, chapó. Como canción suelta tendré que decirte Imagine de John Lennon, más allá de que me fascine Charly García, que puedo citar, no sé, Alguien en el mundo piensa en mí de Charly García, que es súper optimista, ya desde el ritmo, que la hizo propia, porque además Charly García tiene como muchos covers, hay temas que pensamos que son de Charly García, en realidad son covers, pero el tipo es tan brillante que los hace suyos, o sea, y bueno, Imagine de John Lennon creo que es, de hecho creo que es el tema que el propio Charly cita como el tema, ¿no? Imagine de John Lennon yo creo que es, sin llegar a hacerte llorar, porque lo que tienen los temas por ahí de esa índole como que te hacen llorar. Imagine directamente te pega una cachetada de decir, che, ¿de qué se trata todo esto? Imagínate, despojate de todo e imagínate que el mundo realmente puede ser así. Y esa cosa naif, incluso que tiene el tema, me encanta porque te motiva a... Es como que Imagine yo creo que cada vez que la escuchamos y le prestamos atención, es como un incentivo a que nos permitamos soñar. Imaginemos que realmente un mundo de gente buena es posible, ¿no? Y que estas guerras que jamás terminan, y tal vez en algún momento no estén. Me parece que Imagine, con una simpleza, porque ni siquiera es una letra tan elaborada, pero tiene todos los condimentos como para que uno capte de que está bueno tener pensamientos positivos, te lo resumo eso, y creer en nosotros mismos, creer en la humanidad. El ser humano tiene esa particularidad de ser tan yin-yang, ¿no? De ser tan luminoso como tan oscuro. O sea, podemos ser oscuros si nos lo proponemos.
Pero si nos lo proponemos por naturaleza, ya lo decía Mandela, por naturaleza estamos preparados para amar, no para odiar. Entonces, desde ese lugar creo que Imagine es el tema. Muy bien, espectacular. Bueno, Iván, genial. Muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por estar. Hacía rato que estábamos dando vuelta para hacer este capítulo, así que creo que salió muy bien. Y bueno, un gusto tenerte en Salidas de Ideas. Pero por favor, el agradecido soy yo, me encantaron las preguntas y la verdad es que me pusiste a ejercitar respuestas de las que también, bueno, en esta charla, como en toda charla, siento que aprendí por el solo hecho de compartirla con vos. Así que gracias. Muchas gracias. Este fue nuestro capítulo. Nos vemos en el próximo.